alguna otra manera. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamos a decir que si habíamos hablado de las oraciones simples, estas oraciones simples van a formar de alguna u otra manera dos elementos importantes en su estructura, el sujeto y el predicado. Ya sea una oración específicamente bimembre, ¿no? Porque gracias a ello nosotros podemos identificar el sujeto y el predicado. Ahora, además de eso, puedo decir específicamente que si el sujeto es la persona, animal o cosa del que se está hablando en la oración, yo lo puedo identificar fácilmente, haciendo la pregunta que cualquiera hace, ¿no? ¿Quién o quiénes más el verbo? Por ejemplo, acá, Emilio le puso una cortina a la pecera porque decía que lo veían todos. Entonces, ¿quién le puso una cortina a la pecera? Emilio. Ahora, para identificar específicamente el sujeto, yo tengo que reconocer el verbo, porque todo, si te das cuenta, todo engloba al verbo, todo. No hay cosa que no englobe en el verbo. O sea, si tú quieres identificar el objeto directo, vas a preguntarle al verbo. Si quieres identificar el objeto indirecto, vas a preguntarle al verbo. Si quieres identificar el sujeto, le vas a preguntar al verbo. Por lo tanto, el verbo es la parte principal de la oración a la cual yo tengo que asemejarme para poder identificar todas las demás oraciones. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo ya te dije, obviamente, que hago la pregunta ¿quién o quién es? También hago otra pregunta que podría causar revuelo en el hecho de que puede ser un objeto directo, Miss. ¿El qué más el verbo? El qué más el verbo, nosotros lo utilizamos siempre en objetos directos, ¿no? Entonces, aquí sí hay un pequeño detalle. Cuando nosotros vamos a encontrar el objeto directo, siempre lo vamos a encontrar al costado de un verbo, ¿ya? El sujeto es difícil que lo encontremos. Primero lo vamos a encontrar, pues, eso sí, puede ser que esté al inicio, al medio o al final, pero no está relacionada directamente con el verbo. Por algo es sujeto. En cambio, el objeto directo sí, de alguna u otra manera va a estar seguida del verbo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí sí vamos a tener que estructurarlo. Por eso es que la gran mayoría no utiliza el qué, más utiliza quiénes, porque el qué se utiliza para lo que son cosas, ¿ya? Objetos. En cambio, el quiénes es cuando utilizamos pues para las personas y a los animales, ¿no? Y obviamente aquí no se interrelacionan estos elementos. Entonces, por ejemplo, dice, Luisa practica matemáticas todas las noches. ¿Quién practica matemáticas todas las noches? Luisa. Ya he podido identificar el elemento principal que es el sujeto. Ahora, el sujeto en general es una estructura específica que está compuesto por varios componentes, varios complementos. Ahora, si bien es cierto, el sujeto en algunos casos está solamente con un complemento importante, que es el núcleo del sujeto, que es la palabra más importante del sujeto, que puede ser en algunos casos un sustantivo, que puede ser un pronombre o una palabra sustantivada, ¿ya? En el caso de los modificadores, los complementos que acompañan a este núcleo de sujeto, nosotros tenemos tres: modificador directo, modificador indirecto y aposición. En el caso del modificador directo, obviamente es el que se une directamente en este caso, al núcleo del sujeto sin ningún enlace. El modificador indirecto sí se une al núcleo del sujeto, pero a través de un enlace llamado, puede ser una conjunción o una preposición. En el caso de vamos a decir, de la aposición, nosotros tenemos dos tipos de aposición. Una aposición explicativa y una aposición especificativa. Ahora, ¿qué es la aposición, Miss? Es el mismo núcleo del sujeto, pero en otras palabras. Uy, ¿cómo es eso? Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Vamos a explicar paso a paso cada elemento. Mira, acá te he puesto 3 ejemplos, los cuales te vas a dar cuenta
porque yo he subrayado específicamente el sujeto, ¿no? He subrayado. Y dentro de él he subrayado todos los elementos que componen, empezando por el núcleo. En algunos casos que tenga modificadores y en otro que tenga posición. Miss, ¿puede tener todos a la vez? Sí. Más adelante te voy a poner una oración en donde va a poner o donde vamos a poder trabajar mucho más elementos dentro de la estructura. No siempre se da, pero sí existen más elementos que pueden ingresar en tu estructura. Ahora, en este caso, para yo poder identificar estos elementos, yo tengo que saber específicamente algo. Primero, el núcleo del sujeto, tú lo conoces fácilmente porque es de quien hablamos en la oración, específicamente. Pero tú sabes que puede ser un sustantivo y un pronombre. Ahora, usted habló de una palabra sustantivada. ¿Qué cosa es una palabra sustantivada? Cuando hablamos de palabra sustantivada, nos referimos específicamente puede ser a un verbo, a un adjetivo, pero que funciona como sustantivo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, mira esta oración. Lo cortés no quita lo valiente. En este caso, cortés aquí, ¿qué cosa es, Miss? Cortés aquí es un adjetivo. Miss, pero usted dijo que un núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre, pero un adjetivo, sí. Pero en este caso, este adjetivo está funcionando como sustantivo. Es igual, por ejemplo, en amar. Miss, amar es un verbo. Sí, es correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Amar es un verbo. Pero ese amar, que es verbo, aquí en esta oración está funcionando como un sustantivo. Por eso decimos que es una palabra sustantivada. ¿Ok? Entonces dice, amar es un don divino. Yo pregunto, ¿qué es un don divino? Amar. Por lo tanto, aquí hago la pregunta del qué. Miss, pero ese qué no le pertenece al objeto directo, sí. Pero yo te dije que aclaremos algo. Siempre cuando hablo de objeto directo tendría que ir después de tu verbo. O sea, en esta parte. Por ejemplo, mira, ¿qué es amar? Ah, Miss, ¿qué es amar? Un don divino. Ah, entonces, quiere decir, aclarando aquí, quiere decir que un don divino, ¿qué cosa es? Es un objeto directo. Ah, ya. O sea, Miss, que para hallar el sujeto, yo pregunto qué, quién es, porque ese es correcto, y también qué. Pero el qué puede confundirse con el objeto directo. Sí, pero siempre el objeto directo está después de tu verbo. Siempre. Por eso es que acá te hago referencia. Mira, los dos son las mismas preguntas. ¿Ah? ¿Qué es un don divino? Amar. Allí estoy utilizando y estoy como respuesta me está dando el sujeto. Y ahora, como objeto directo me dice, ¿qué es amar? Un don divino. Ahí me está dando como respuesta el objeto directo. Entonces, eso te lo estoy aclarando porque seguramente puedes caer en la duda cuando te pidan analizar sujetos y te confundas entre el objeto directo y el sujeto. ¿Ya? Porque hay ocasiones en que vas a usar, para identificar el sujeto, vas a usar el qué. Entonces, ya te estoy aclarando cuál es la diferencia. ¿Ok? Yo espero que esté claro. Vamos con la siguiente. ¿Qué es una posición? Como yo ya te había dicho, una posición es brindar la misma información que nosotros tenemos de núcleo del sujeto, pero con otras palabras. Por ejemplo, acá dice, la señora Inés practica muchos aeróbicos. Miss, pero este no sería un adjetivo. No, esta es una posición. ¿Y por qué sería posición? Ah, porque estoy diciendo lo mismo que señora. ¿Quién es Inés? La señora. ¿Y quién es la señora? Inés. Es decir, estoy dando la misma información con otras palabras.
Por ejemplo, acá, la Universidad Enrique Guzmán y Valle, también llamada La Cantuta. Ah, ¿quién es La Cantuta? La Universidad Enrique Guzmán y Valle. Entonces, ¿es lo mismo? Sí es lo mismo. Ahora, Miss, pero la posición que yo sepa siempre va entre comas. No. En ocasiones va entre comas y en otras no. Cuando hablamos de una oración explicativa, va entre comas. Cuando hablamos de una oración especificativa, va sin comas. ¿Ya? Y obviamente cuando especificamos, vamos a referirnos a un nombre, ¿no? A algún elemento que yo voy a hacer compatible con mi núcleo del sujeto. Igual, por ejemplo, el Caballero de los Mares, Miguel Grau. ¿Quién es Miguel Grau? El Caballero de los Mares. La Santa de América, Santa Rosa de Lima. ¿Quién es Santa Rosa de Lima? La Santa de América. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué no podría, Miss? Pero entonces si no lleva coma, podría confundirme con un modificador directo. En este caso no, porque acuérdate que el modificador directo siempre va a ser, ¿ya? Porque ahorita lo vamos a ver, un modificador directo siempre va a ser un artículo o un adjetivo. Cualquiera de los adjetivos que tengamos. En este caso es otro sustantivo, que es lo mismo que este sustantivo que está acá. En el primero, señor, es un sustantivo común y en el segundo, Inés, es un sustantivo propio. Es decir, ambos son iguales, tienen la misma categoría, sino que diferente clase, pero son iguales. Por eso es que nosotros le consideramos aposición. Ahora, el modificador directo es el que se relaciona vamos a decir, directamente con el núcleo del sujeto, es cierto. Y como ya te había mencionado, nosotros le agregamos a todos los artículos y todos los adjetivos. Ahora, dentro de los adjetivos, como ya lo hemos visto, porque esto lo hemos trabajado, tenemos dos clasificaciones. Adjetivos calificativos, ¿no? Y adjetivos, ¿qué? Determinativos. Entonces, cualquiera de ellos que se presenten al costado del sustantivo o núcleo de sujeto es considerado un modificador directo. Por ejemplo, el viejo hombre murió solo. Él es un artículo. Eso sí es cierto, es más fácil de identificar. Él es un artículo. Ahora, los niños irán al parque de diversiones. Los es el artículo. Es correcto, Miss. Ahora, unas mariposas, unas también es un artículo. Acuérdate que habíamos hecho artículos indefinidos también, ¿no? Uno, unos, unas, son artículos indefinidos. Ahora, dentro de los adjetivos, acá está, bellas. Bellas es un adjetivo calificativo. Y aquella es un adjetivo determinativo. Porque te acuerdas que habíamos hecho dentro de los determinativos algunas clases. Por ejemplo, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales. Todos ellos también forman parte de los adjetivos. Por lo tanto, también conforman mi adjetivo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque también forma un modificador directo. Ahora, ¿qué te dice el modificador indirecto? Necesariamente está unido a mi núcleo del sujeto a través de ¿qué? De un nexo. ¿Cómo de un nexo, Miss? Puede ser una preposición, más que nada preposición, ¿ya? Algunas veces puede ir como conjunción, pero la conjunción siempre une oraciones, es muy complicado. Siempre va una preposición. A eso nosotros le decimos nexo o enlace. Por ejemplo, el viaje a Matucana fue muy divertido. Él es como es artículo, es un modificador directo. Porque es artículo, ¿ah? Ahora, viaje a Matucana. Miss, en este caso, como lleva a, esta a es una preposición. Tus preposiciones son a, de, desde, para, por, con. Todos son mis preposiciones. Entonces, si esta es una preposición y está antes, obviamente, de un lugar,
es un modificador indirecto. Igual, las flores de tarma, acá está la preposición. Las maletas con ruedas, preposición. Trabajar con pasión, preposición. Entonces, si te das cuenta, todos estos enlaces, nexos, que están obviamente uniendo el elemento que está después de él con el núcleo del sujeto, es un modificador indirecto. Ahora, a esta oración me refería. Por ejemplo, mira, esta oración que solo tiene sujeto. El cacique mestizo de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, José Gabriel Condorcanqui. Mira, todo esto es un sujeto. Todito. Toda esta oración que yo tengo acá es sujeto. Miss, es una oración muy grande. Sí, pero es un sujeto. Ahora, ¿cuál es mi núcleo? ¿De quién estoy hablando? Del cacique. Ese es mi núcleo. Ahora, si estoy hablando del cacique, tú ya sabes que el artículo siempre es un modificador directo. Ahora, como hay una característica después de cacique, sabemos que es un adjetivo calificativo, es modificador directo. Y luego de eso hay una preposición, un enlace. Ah, entonces quiere decir que todo lo que está después viene a ser ¿qué cosa? Un modificador indirecto. Es decir, de Pampamarca, Surimana y Tungazuca. Ahora, además, te dice que este cacique mestizo se llama José Gabriel Condorcanqui. Ah, entonces, ¿quién es José Gabriel Condorcanqui? El cacique. Por lo tanto, esto de acá es una aposición. Entonces, mira, en este sujeto yo he encontrado modificadores directos, modificadores indirectos y he encontrado aposición. Quiere decir que en una oración puedo encontrar estos elementos, sí, puedes encontrar estos y más, dependiendo de la oración que tengas, dependiendo de la oración que te des. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Y si ya hemos terminado con la estructura, yo puedo especificar ahora, vamos a decir, los tipos de sujetos que tenemos. Y tenemos 4 tipos, de los cuales yo los puedo transformar en 2 nada más. Mira, tengo sujeto expreso y sujeto tácito. Sujeto expreso es aquel sujeto que está presente en la oración y sujeto tácito es aquel que está ausente, es decir, que se va a sobreentender de que hay alguien que está realizando la acción. ¿Ok? Y obviamente ya está sobreentendido. ¿Correcto? Y dentro del sujeto expreso que está presente en la oración tenemos 2 clases, un sujeto simple y un sujeto compuesto. El simple que consta de un solo núcleo y el compuesto que consta de 2 a más núcleos. ¿Estamos? Correcto. Entonces, yo ya sé cuándo es expreso, ¿no? Y acá te he puesto algunos ejemplos. Las autoridades españolas es expreso porque está presente. Todos mis amigos, los domingos y mi querida amiga. Está presente en la oración. A eso se refiere. Tácito no está presente, yo le puedo poner el sujeto que yo crea conveniente. Por ejemplo, consiguió movilizar un gran ejército. Ah, puede ser él, puede ser aquel, o puede ser un nombre, ¿no? En este caso, me vistieron ayer, ya. Puede ser mis amigos, mis primos, exacto. Puede ser cualquier sujeto, pero siempre hay alguien que está realizando esa acción, por eso le decimos que es sujeto tácito. Simple, que consta de un solo sujeto, ahí está, y compuesto, que obviamente va a formar varios núcleos. Los hoteles, las casas y condominios son tipos de viviendas, claro. Hoteles, casas, condominios son los núcleos. Y como hay 3 núcleos que están al mismo nivel, nosotros le decimos sujeto compuesto. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a poder trabajar específicamente nuestra práctica. ¿Ya? Yo por si acaso
ya mandé tu práctica a la plataforma en material de estudio. Me imagino que ya la tienes para poder trabajar. ¿Ok? Entonces vamos a sacarla para poder trabajarla. No me hagas que te tenga que sacar de clase. Ya, por favor. En el caso del Temoche, de Paco, Arellano está que sufre por ingresar, y de la señorita Xiomara Yamunake. Ya, por favor. Ok, yo te he puesto acá lo mismo, ¿ya? El reconocimiento, obviamente, la estructura que corresponde a cada uno de ellos. Y lo que te piden en la primera parte es, reconoce los sujetos en las siguientes oraciones. Ahora, no solamente ya te dije, el sujeto no siempre está al inicio, ¿ah? Puede estar en el medio o al final. Eso va a depender mucho. Exacto, va a depender mucho de lo que tú tengas que identificar. Ya. En el caso solamente con permiso ese señor Adrián. Los demás no hay permiso, así es que no vaya a ser que les lo saque de clase. Comenzamos. A ver. ¿Cuál sería el A? ¿Cuál sería el sujeto en la A? Ya dice, su expresión muestra una mirada triste. Primero sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Tácito. ¿Sería tácito? Si dice su expresión muestra una mirada triste. Acuérdate que no se refiere solamente a... Ya, y si fuera un sujeto tácito, ¿qué sujeto tácito sería? Ya, un pronombre, yo puedo decir, él, su expresión muestra una mirada triste. Ya, entonces no hay sujeto tácito, no hay. Dime cuál es el sujeto ahí. No es sujeto tácito, es sujeto expreso. ¿Cuál sería el sujeto entonces? ¿Cuál sería? Mira, pregunto. ¿Quién muestra una mirada triste? ¿O qué muestra una mirada triste? Su expresión. Ahora, te pregunto, ¿qué muestra su expresión? Una mirada triste. Y yo te dije que si después del verbo estaba esa palabra, yo a esto le llamo objeto directo. Entonces, acuérdate, su expresión es una palabra sustantivada. Por lo tanto, ese es mi sujeto. ¿Ok? Listo, seguimos. 2. Doña Petunia baila alegremente con Porky. ¿Cuál será? Dice, doña Petunia baila alegremente con Porky. Muy bien, Darla. Ya, ahí sí está fácil, pues. ¿Quién baila alegremente con Porky? Doña Petunia. Ahí, eso sí está facilito, ¿no? Muy bien, señor Díaz. Ahora acá. Un anillo de oro compró Gustavo. Pregunta. Un anillo de oro compró Gustavo. ¿Cuál sería el sujeto? Muy bien, señor Vilches. Ahora sí estamos entendiendo. Te dice, un anillo de oro compró Gustavo. A ver, ¿quién más? A ver, Xiomara, Alondra, Escobar.
Arellano, Zanca, Paco, Temoche. Ya en este caso, pues solamente hoy día tengo a Vilche, Moreira, Anaya y Díaz, nadie más. Pardavé, a ver, ¿cuál sería? Muy bien, señor. Muy bien, señor Moreira. Nuevamente te repito, ¿quién compró un anillo de oro? Gustavo. Ah, ok. Muy bien, señorita Darla. Claro. ¿Y por qué no un anillo de oro? Ah, porque ese sería un objeto directo. Mira, está al costado de tu verbo, ¿ah? Dice, ¿qué compró Gustavo? Un anillo de oro. Ese es un objeto directo. ¿Ok? Listo. D. Ella corrió asustada de mí. Ella corrió asustada de mí. Muy bien, señorita Spiros. Muy bien, Darla. Muy bien, Franco. Esta está fácil, el pronombre ella. Correcto. Ahora dice, mis mejores amigos me regalaron un carro, dice. Ya, así cuanto quisiera. Muy bien, señorita Darla. Exacto. Muy bien, señor Vilch. Ese está fácil, ¿no? Muy bien, señorita Spiros. Dice, mis mejores amigos, en este caso sería, me regalaron un carro. Claro, porque tu pregunta sería, ¿qué te regalaron? ¿Qué regalaron mis mejores amigos? Un carro. Ese sería mi objeto directo. Correcto. Ahora, en este caso, aquí no es la tima noche, es la tierna noche. ¿Ya? Exacto, la tierna noche. Fue inolvidable, dice. ¿Cuál sería, en este caso? Muy bien, señor Vilches, la tierna noche. Es correcto, la tierna noche. Ok, vamos con la siguiente. Dice, el que estudie mucho, ahora ingresará. El que estudie mucho, ahora ingresará. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien, señor Escobar, es cierto. Muy bien, señorita Naya, correcto. Ahora sí estamos entendiendo un poquito más. Muy bien, señorita Spiros. Exacto. El que estudie mucho, ¿no? ¿Quién ahora ingresará? El que estudie mucho. Ahora, la gorda me acosa día y noche, dice. Muy bien, Franco. Muy bien, Vilches. Correcto. Muy bien, señorita Rojas. Excelente. Ya. Correcto. La gorda. Ahora dice, el profesor nos dio 3 minutos para terminar el examen. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien, señor Vilches. Muy bien, señorita Rojas. Muy bien, Franco. Muy bien, Darla. El profesor, ¿no? Pregunta, ¿quién nos dio 3 minutos para terminar el examen? El profesor. Ok, listo. Vamos con la segunda parte. Ahora, no solamente voy a reconocer el sujeto, sino que ahora voy a reconocer los elementos que le corresponden al sujeto. ¿Cuáles son los elementos que yo puedo encontrar? Ahora, en primer lugar, tendría que saber cuál es el sujeto para yo poder hallar los elementos. Comenzamos. Mira, cruzan los cerros aquellas bellas vicuñas. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto? Muy bien, Vilches. Ok, Daniela, está bien, solamente hay que agregarle algún elemento más, pero está bien. Exacto. Muy bien, señorita Rojas, excelente. Acá está.
aquellas bellas vicuñas. Ese es el sujeto. Ahora, pregunto, ¿cuál es el núcleo de ese sujeto? Muy bien, señor Vilches. Es extremadamente correcto. Vilches lo ha trabajado y me ha dicho, mis vicuñas es el núcleo del sujeto. Ese es mi núcleo. Ahora, aquellas, como es un determinante, en este caso, un adjetivo determinativo, vamos a ponerla que es modificador directo, ¿ok? Ahora, bellas, como es un adjetivo calificativo, también es un modificador directo. Entonces, sería la fórmula modificador directo y núcleo del sujeto. ¿Estamos? ¿Es correcto? Sí. ¿No? Muy bien. Entonces, así de esa forma vamos a ir trabajándolo. ¿Ya? Para que lo tengas en cuenta y lo puedas de alguna u otra manera trabajar correctamente. ¿Ya? Exacto. Mira, voy a poner acá, porque seguramente algunos no lo han hecho todavía. Yo lo pongo para que no tengas inconveniente. MD, aquí sería MD y aquí sería núcleo del sujeto. Ok, como lo había dicho el señor Vilches, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente. Preguntó por ti el nuevo vecino. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien, señorita Spiro, muy bien Vilches, muy bien Moreira. El nuevo vecino. Ese es mi... Sí, está bien, es mi sujeto. Ahora te pregunto, ¿cuál es el núcleo de ese sujeto? Núcleo. Ok, muy bien, señor Vilches. Como lo ha hecho, está bien. Correcto, Alondra, muy bien, Darla. Vecino. Vecino es mi núcleo de sujeto, correcto. Ahora, él, como es artículo, es un modificador directo. Nuevo, como es adjetivo, es un modificador directo. Exacto, muy bien. Entonces, si te habrás dado cuenta, necesariamente todos los elementos que nosotros podemos encontrar forman parte de ¿quién? De los elementos del objeto directo. Vamos a ver, mira, el MD, nuevo MD y vecino NS. Ahora dice, los jugadores salieron a medianoche. Muy bien, señor Moreira, excelente. Muy bien, señor Vilches. Muy bien, Alondra. Sujeto, los como es artículo, es un MD. ¿Ya? Y jugadores obviamente es el núcleo. Listo. Entonces yo puedo decir MD y núcleo del sujeto. Ok. De esa forma. ¿Está bien? Correcto. Las palabras y los gestos son